Y acá ya van, Listo, ahí estamos. parece que llovió por Mar del Plata, hay mucha humedad en Luján. Mm, Ahí van contando. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a la última materia del segundo semestre de la carrera. ¿Eh? Eso quiere decir que he cursado el 70% de las materias que tenemos en la carrera, así que quería empezar con eso, con felicitarlos, felicitarlas, recordarles que los que vienen con la trayectoria con todo, buenísimo, los que vienen con lo que van pudiendo, buenísimo también. Eh, Vamos a tener oportunidad, sea con la carrera presencial o en la otra corte a distancia, retomar las materias que no hayan podido cursar ahora. Así que en eso también recordar que por las evaluaciones que ustedes venían haciendo y los comentarios de disminuir un poco el ritmo y la encuesta que hicimos, tomamos la decisión de sacar una de las materias que estaba en este cuatrimestre, pasarla para el segundo. Entonces, durante junio y julio, durante junio ahora van a tener evidentemente la materia de territorios, que ahora voy a presentar a los docentes, y después ya no tenemos otra materia, pero seguimos cursando el taller integrador 2. La expectativa de los docentes de taller 2 es que entonces podamos avanzar más ahí con el proyecto del trabajo final, la búsqueda de director, todo ese proceso en el que estamos en la materia, y ir entregando los trabajos pendientes que haya de las materias anteriores. Vamos a retomar en agosto, en realidad vamos a retomar el 31 de julio, porque es lunes, después de las vacaciones, empezando con la materia que es cuestión penal juvenil, y después estamos cerrando un cronograma con los docentes, que apenas lo tengamos terminado, obviamente se los vamos a enviar, que va a implicar cursar una materia por mes, logrando tener una semana sin materia en cada mes, ¿sí? Y tenemos dos materias que van a ser casi seguro salud y educación, que van a quedar en febrero y marzo del 2024, junto a el taller integrador 3. Todo esto que acabo de decir lo van a recibir por escrito, en el cronograma, etcétera, pero lo quería anticipar. Y otra cosa que les queríamos contar es que ahora también vamos a poner en un aula virtual lo que son las actividades no programadas de la carrera. Breve para recordar, la carrera tiene todas sus materias, sus talleres, las prácticas profesionales, que es el espacio laboral de ustedes, que muchos ya presentaron el aval y otros están en ese proceso, y además pide 15 horas de actividades no programadas, que aunque tienen ese nombre, están programadas en realidad, y en este caso son horas que corresponden a la CENAF, ¿sí? Por el convenio que nosotros tenemos con ellos. Han armado un aula que estuvimos trabajando en conjunto, realmente en un laburo muy interesante que ha hecho la CENAF de poder compilar muchas de sus políticas, muchas de las maneras que tienen de difundirlo, muchos de los materiales que tienen hechos sobre diferentes temas, pero además nosotros les pedimos y ellos pudieron construir formas operativas de cómo se accede a cada una de esas políticas o programas, así que toda esa información junta va a estar en un aula que se llama de actividades no programadas, para que ustedes la visiten, ¿sí? Y vean y acceden a los materiales y puedan usarlos desde que la abramos en 10 días más o menos, creo que ya vamos a tener la apertura de ese aula, hasta diciembre de este año, ¿sí? Las actividades no programadas no tienen evaluación con un trabajo final, sino que el visitarlas, que a nosotros nos queda el registro por el aula, con eso se acredita esa actividad no programada. Pero además, durante 2 meses va a haber personal de la CENAF para consultas en el foro que ustedes quieran hacer sobre alguno de los programas, políticas, etc. Eso también lo van a recibir todo explicado en la semana que viene, y para que puedan ya empezar a visitar, a usar, a difundir
todo ese material rico que nos prepararon desde la CENAF. Entonces, mi listita de cosas para ustedes. Felicitarlos por haber llegado hasta acá, las actividades no programadas, el inicio de cuestión penal, el cronograma y una cosa más. Algunos compañeros y compañeras nos han pedido certificados de cuando tienen que entregar un trabajo final. Nosotros confeccionamos un certificado como de examen, que eso les sirve para el trabajo. Eso se los queremos recordar, que existe siempre esa posibilidad para todos y todas, así que escriben a la secretaría o escriben a los tutores es lo correcto, ¿no, Daniela? Sí, en general hacemos este recorrido. Le escriben a los Bien. tutores y el equipo de tutores pedimos los certificados. Colocamos la fecha en que ustedes necesitan para tomarse el día para hacer el trabajo final. Bueno, creo que nada más. Voy leyendo si hay consultas sobre estos puntos en el chat y la dejo a Daniela también con una información, y saben ya los canales donde encontrarnos. Bueno, buenos días a todos. Bueno, siguiendo lo que planteó Mariana, queríamos contarles que también viendo cómo vienen las trayectorias, que hay estudiantes que vienen haciendo todas las materias y otros que van como eligiendo algunas o priorizando los talleres y complementando con algunas materias, lo que estuvimos evaluando es cómo mejorar la matriculación de las materias. Entonces, la decisión que tomamos es que ya a partir de la próxima materia, que va a ser el 31 de julio que empieza, vamos solamente a aceptar matriculaciones de quienes pidan. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que pedir la matriculación antes, que siempre les tutores mandan un correíto la semana anterior para recordarles, la piden y se les matricula, se acepta la matriculación. Si ustedes no se matricularon la primera semana, no es que perdieron la oportunidad de cursar la materia, porque por ahí nos ha pasado que se enganchan en la segunda semana o más adelante, todavía con fecha de entrega del trabajo final, pero sí les vamos a pedir que le avisen a su tutor o tutora que quieren matricularse para que en el equipo podamos acordarnos de matricular a esas personas en particular. Porque también hubieron estudiantes que les habíamos matriculado antes en alguna materia que no iban a cursar y nos pidieron que les demos de baja para que no les llegue tanta información de algo que no están haciendo. Entonces, les recordamos que el circuito que corresponde es, ustedes van a recibir el correo de los tutores de que tienen que matricularse, piden la matriculación y su tutor o tutora les acepta. Y otra cuestión que también para nosotros es muy importante es que completen la encuesta de finalización de cada materia. ¿Sí? Ustedes vieron que de esa encuesta salieron cosas muy interesantes, muy buenas propuestas que fueron tomadas por la coordinación de la carrera en cuanto a la periodicidad, a no superponer materias. Y entonces, bueno, esas cuestiones a nosotros nos sirven mucho para seguir planificando. La carrera que están cursando ahora ustedes, o sea, las próximas materias, como también otras cohortes de la carrera. Entonces, les pedimos por favor que siempre, cuando termina la materia, respondan, porque en las últimas encuestas tenemos muy poquitas respuestas. Entonces nos interesa saber la opinión de ustedes de cada materia en particular y de la carrera en general, que es el canal de comunicación que tenemos como más establecido de evaluación de la carrera en forma periódica. Así que bueno, en ese sentido, por favor, vayan completando las encuestas de quienes no hicieron de las últimas materias y bueno, ya las que vengan, por supuesto. Así que hasta ahí es la información que tenía. Bueno, entonces doy por inaugurada la materia de territorios y trabajo comunitario. A ver, Mariana, tenías una pregunta, perdón. Sí, buen día, perdón, ¿cómo andas, Mariana? Para Daniela, sobre todo. Mariana, después le voy a escribir. Nuestro grupo, por suerte, aprobamos la materia de promoción y protección, y ninguna de nosotras nos habíamos anotado en el SIU. Así que quería como volver a reiterar eso, porque nuestro tutor nos dijo que nos iban a subir la nota al SIU cuando la tuviéramos aprobada. Solo eso Sí. me quedaba preocupada. Eso, Mariana, no te preocupes que es así. Siempre les pedimos que ustedes digamos, se anoten en la materia por SIU, Sí, pero si se les pasó la fecha, que Sí. puede pasar, cuando se cargan las notas, ahí en el acta se les agrega a esa materia y se carga la nota. Eso no tengan problema, Bueno. que es un circuito que se puede hacer
que directamente desde la carrera se las matricula, se las inscribe en la materia. Así que eso no hay problema. Y ahí, Muchas gracias. de nada. Bettina estaba preguntando en el chat si es posible entregar el trabajo de construcción del psiquismo. Sí, vamos a poner una cuarta fecha. Así que bueno, cuando coordinemos con el equipo, les avisamos a quienes han quedado sin entregar esa materia. Vayan haciéndolo, así lo tienen listo. Bueno, Sí. entonces iba con las presentaciones de los compañeros. La materia ya empezó en el aula, obviamente, pero bueno, acá tenemos nuestro espacio sincrónico, y aunque también había presentaciones de ellos en el aula, yo quería darles la bienvenida. Este es un equipo que convocamos desde la carrera con 3 trayectorias diferentes para meter en el territorio, así, siempre hay personas que vienen de diferentes lugares, y el proceso de articulación que llevaron los docentes se parece a lo que uno tiene que ir haciendo en los barrios con los que van viniendo de diferentes lugares. Así que lo tenemos empiezo por Claudio Ríos, porque me apareció acá primero en la pantallita. Claudio es profesor de la Facultad de Trabajo Social. Para nosotros es un gran compañero en la facultad. Cuando yo llegué a la facultad él ya estaba, bueno, y tiene mucho trabajo en la formación de los estudiantes y en vínculo con lo comunitario desde hace muchos años. Espero que lo puedan disfrutar. Además toca muy bien la guitarra, es importante eso. Después está Claudia Bernaza. Claudia Bernaza es una referenta, además de su formación académica, es una referenta política para las organizaciones sociales de niñez. Desde hace muchos años, ustedes saben que yo también provengo de organizaciones sociales de niñez. Compartimos con ella el movimiento de Chicos del Pueblo. Así que hay una riqueza ahí también, no solo desde el pensamiento que ella tiene en relación al Estado y la política, que es una de sus especialidades, sino a las formas de trabajo con las y los pibes en los territorios, desde la experiencia propia y los años de vida en comunidad. Así que bienvenidísima Claudia con nosotros. Y después está Ramiro Segura. A Claudia y a Claudio los tenemos relativamente cerca de donde estoy yo en La Plata. Ramiro vive por acá, pero en este momento está con una estancia de investigación en Alemania, así que está en el mediodía de allá, conectado con nosotros. Es un compañero que es antropólogo, también es docente en la Facultad de Trabajo Social desde hace más tiempo. Él, cuando llegó, ya estábamos, Claudio y yo. Ese sería como el orden de nuestras edades. Tiene mucho trabajo en investigación sobre cuestión urbana, sobre pensar el espacio, pensar el territorio, así que él va a traer esa perspectiva para contribuir y hacer ahí mixtura con Claudia y Claudio. Así que agradezco a los 3 por el desafío de este trabajo en conjunto y por sumarse a la propuesta de la carrera, que para nosotros es importante poder tenerlos con nosotras, y ahí ya me silencio. Saluditos. Hola, hola a todas, a todos. Gracias, Mariana, por la presentación. Un placer estar acá, bueno, ahí, no sé, en la pantalla. Bueno, un poco la idea, no sé qué piensan Claudia y Claudio, pero habíamos charlado la idea de que estos espacios sincrónicos ya nos había dejado, la gente de la carrera nos había dejado en claro que no eran clases en el sentido de que no era un espacio expositivo por parte nuestra, sino más bien es un espacio de intercambio, de diálogo, de consulta, y entonces, bueno, ustedes ya tienen subidas en la plataforma tanto el módulo 1 como el módulo 2, y entiendo que a partir de hoy ya estará disponible en el módulo 3, o ahí en breve el módulo 3, y entonces un poco la idea de este espacio es justamente eso, abrirlo para el diálogo, para el intercambio, para las consultas que tengan. Podemos, quizás si ustedes quieren, seguir en gran medida el orden de los módulos o no, pero una de las cuestiones que habíamos hablado previo a este encuentro con Claudio y con Claudia era justamente eso de seguir quizás
el orden de los módulos en el tratamiento, que en alguna medida uno podría decir, van en cierto orden de concreción creciente, ¿no? De cuestiones muy generales y conceptuales, pasando por dispositivos de intervención para llegar a experiencias concretas de trabajo comunitario con niñas y niños en el tercer módulo. Así que, no sé, les dejo abierto el espacio para consultas, para preguntas, o si Claudia o Claudio quieren hacer algún comentario además adicional para empezar, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar escuchándonos a esta hora. Sí, a mí me parecería quizás ordenador, que cada uno de nosotros quizás una pequeña introducción al módulo, ¿no? O un pequeño, una forma de complementar lo que está en la clase escrita y lo que de alguna manera con la bibliografía obligatoria y también la complementaria, lo que aparece en caja de herramientas. Ahí me parece algo importante que si bien por de alguna manera sugerencias de la dirección de la carrera, por cómo está estructurada la carrera, nosotros estamos transmitiendo en una clase escrita los contenidos centrales y con una mínima bibliografía, porque estamos hablando generalmente de aproximadamente 2 textos por módulo, lo que intentaría resumir algunos de los temas centrales del módulo. También hay una bibliografía complementaria que aparece como caja de herramientas, que es importante a la hora de poner en juego las discusiones de ustedes como estudiantes de la materia, para la elaboración posterior del trabajo final, ¿no? Hoy no es el momento quizás para trabajar fundamentalmente del trabajo final, pero podemos también, como es el momento, digamos, donde se sintetiza lo que se recorrió en la materia, también lo podemos abordar. Ahí me tengo que admitir yo, es decir, evidentemente estoy como, ahí, como hospedador. Ya admití, Claudia. Admití. A mí también me apareció. Estamos todos. Yo voy saliendo, pero les dejo a ustedes como Está bien, hospedadores para que puedan genial. admitirse por Está si bien, alguien se perfecto, cae perfecto. de la clase. Sí, perfecto, Bárbaro. perfecto, no hay problema. Y si no pueden sacar la seguridad y directamente entran todos más. Sí, igual no hay problema, estamos más o menos entrenados en el tema. Así que sin orden, digamos, después, si les parece, Ramiro puede retomar un poquito, pero sin pensar el orden, porque si bien tiene un orden cronológico, pensar primero el territorio y los conceptos centrales ligados a barrio, territorio, en el módulo 1, en el módulo 2 estaríamos como bajando un poquito a pensar la intervención concreta en esos escenarios comunitarios, ver qué paradigmas en el campo de las ciencias sociales, o de la política social, perdón, están presentes, o sea, cómo se ha construido la comunidad como escenario de intervención. Ese es un poco el objetivo del módulo 2, ¿no? Cómo se construye históricamente la comunidad como espacio de intervención, y de alguna manera qué paradigmas están presentes y qué paradigmas están en disputa permanentemente, ¿no? Actualmente también. Los procesos de accesibilidad a las políticas sociales, ¿no? Y por supuesto las transformaciones socioeconómicas en el territorio y las transformaciones en términos de cuáles son los actores sociales en el territorio, ¿no? Cuáles son hoy, cómo se han ido transformando, por lo menos en los últimos 20, 30 años. Y quizás después Claudia va a ampliar un poquito más, pero quizás en el módulo 3 si venimos de los conceptos de territorio, de barrio, y pasamos a la intervención, en el tercero es particularizar en una problemática concreta que es el tema de las infancias, ¿no? Cómo aparecen las organizaciones sociales ligadas a la infancia, a las infancias, a las juventudes, en el territorio, cómo aparecen las políticas sociales, cómo aparecen las organizaciones, qué papel tienen las organizaciones, cuál es el vínculo entre la política social y las organizaciones. Esa es un poquito la lógica, ¿no? En el modo, pensando algún aporte. Claudio, si te parece, vamos por ese orden. Dale, Comiencen dale. ustedes dos en el mismo orden en que están en el módulo, creo que les va a ayudar mucho a las y los participantes. En el mismo orden, hagan ustedes los comentarios de los temas de ustedes y después hago yo los comentarios de los contenidos sobre organizaciones de infancia. Dale, perfecto.
No sé si querés, Rami, querés Sí, plantear sí, algún empiezo, no hay elemento problema. central del... Sí. Dale. No, pero yo no quisiera aburrir, solamente voy a decir 2 o 3 cuestiones muy puntuales, y está en la clase escrita, en el módulo 1 tienen la clase escrita y tienen también un pequeño video, ¿no? Solamente que quiero marcar algo que tiene que ver con el espíritu central, o la propuesta, o el propósito en realidad principal de ese módulo. Tengo la sensación que muchas veces en ciencias sociales, nociones como territorio, barrio y comunidad se usan de manera más o menos indistinta y de un modo no problemático, ¿no? Se supone que un barrio es un territorio y que ese territorio es una comunidad, ¿no? Y entonces, desatar ese nudo, eso que en el texto de la clase aparecía como el isomorfismo, ¿no? El supuesto de que tienen la misma forma, barrio, territorio y comunidad, es un poco el propósito del primer módulo de este seminario, ¿no? Es decir, es asumir que territorio, comunidad y barrio son nociones problemáticas, ¿no? No son entidades naturales, no tienen nada de preestablecido, y que incluso uno podría decir que como agentes de políticas públicas y como militantes políticos o como extensionistas universitarios, etcétera, somos uno de los agentes que están intentando modelar eso que a veces llamamos territorio, comunidad o barrio, ¿no? Entonces, ese es un poco el espíritu de la clase, su propósito más general, ¿no? Problematizar esas relaciones, ¿no? No asumir muy mecánicamente que allí donde hay un asentamiento de sectores populares tenemos una comunidad. Indagar qué significa cuando decimos vamos a los territorios, ¿no? Digamos, nosotros no vivimos en territorios, únicamente los receptores de políticas públicas son agentes territoriales, ¿no? Sí, me parece que hay un conjunto ahí de supuestos que hay que intentar desanudar, porque generalmente cuando se dice voy al territorio, la sensación que yo tengo es que se asume que hay algo, hay una entidad ajena a nosotros, que está por fuera de nosotros, ya constituida, que sería ese territorio de intervención. Entonces, ese fue un poco el espíritu, y por eso en el texto escrito, si aún no lo leyeron, lo que se van a encontrar es algo obviamente muy, muy sintético, porque no se puede ocupar 50 páginas, pero sí algo muy sintético que busca justamente mostrar el recorrido por 2 categorías muy, muy fuertes de las ciencias sociales, que son el concepto de barrio y el concepto de territorio, ¿no? Y los distintos modos en que esos conceptos fueron pensados, e incluso algunas propuestas donde esos 2 conceptos fueron puestos en relación. Quizá lo que tengan en común todas las perspectivas, o la mayor parte de las perspectivas teóricas acerca de esos 2 conceptos, barrio y territorio, es que no los podemos pensar nunca de manera aislada, nunca de manera autónoma, sino que territorio y barrio son 2 categorías que son categorías relacionales, ¿no? Es decir, que mucho de lo que pasa a veces en el territorio o en el barrio no encuentra su causa en el territorio y en el barrio, sino que es generado por procesos sociopolíticos de una escala más grande, ¿no? Si no, corremos el riesgo de lo que en sociología se conoce como la falacia ecológica, que es porque lo encontré en un lugar, asumimos que la causa de eso que encontré, por ejemplo, consumo de drogas, es un producto del lugar, ¿no? Entonces ahí hay que pensar eso, y me parece que eso es un tema que atraviesa todo el módulo. Y la otra cuestión muy rápida que quería señalar tiene que ver con lo que aparece, hubo un par de consultas en el foro y yo las contesté, sobre la cuestión más visual, ¿no? Ahí hice un pequeño video, para quienes no lo vieron, en ese pequeño video lo que hay es algunas herramientas que podríamos usar para intentar producir representaciones visuales de los lugares que transitamos, de aquellos lugares en los que habitamos, de aquellos lugares en los que trabajamos. E intenté mostrar eso, que hay una tradición de herramientas, de conceptos, de reflexión acerca de esas representaciones visuales de los territorios, y que nosotros podíamos hacer ese ejercicio de jugar, ¿no? Y de intentar representar los propios territorios en los cuales trabajamos, en los cuales militamos, en los cuales habitamos.
Ahí estuve viendo, hasta ahora hay poquitos dibujos, hay 9 por lo que pude ver. Pero bueno, ya en sí mismo son 9, ya dan indicios interesantes para ver, para explorar el modo en que nosotros nos vinculamos con los territorios donde trabajamos. Porque es una herramienta realmente muy poderosa la de los dibujos, y porque es un tipo de lenguaje distinto al de la palabra, donde las personas decimos más cosas de las que queremos decir a veces dibujando. Y ese era un poco el juego, ¿no? No es una tarea evaluativa, pero sí es intentar reflexionar acerca de nuestro lugar en el lugar, ¿no? Nuestro lugar con los lugares en los cuales trabajamos, en los cuales militamos, en los cuales trabajamos profesionalmente. Bueno, eso por ahora. Me parece que es más rico quizás escuchar sus preguntas, sus dudas, sus comentarios, y a partir de ahí quizás profundizar en alguna de estas cuestiones. Perfecto, Rami. Bueno, yo profundizando un poquito para darle después ya la palabra a Claudia, un poquito de lo que venía planteando, tomando esto que Ramiro da el pie, ¿no? Lo que trabaja Ramiro en el módulo 1 da el pie para pensar algunas de las cuestiones de la bibliografía del módulo 2. En el módulo 2 justamente lo que intentamos hacer es pensar a través de lo que está en la clase escrita y a través de la bibliografía obligatoria fundamentalmente, pero también en la complementaria, porque hay algunos temas que se escapan, que no están en la bibliografía obligatoria por cuestiones de extensión, ¿no? Obviamente, pero que están en los contenidos. Entonces también es importante ir, si bien no lo planteamos como un requisito para la elaboración del trabajo final, ir a esa bibliografía complementaria, ¿no? Bueno, en este módulo lo que pensamos básicamente es los procesos de intervención comunitaria, ¿no? Intervención profesional comunitaria, y para eso trabajamos con algunos materiales en la bibliografía obligatoria, por ejemplo, el texto de Ana Josefina Arias, La construcción de lo comunitario en las políticas sociales dirigidas a la pobreza, que hace un raconto rápido acerca de cómo se instituye la comunidad como objeto de intervención, concretamente, ¿no? Y cómo, sobre todo en Latinoamérica, y en Argentina en particular, a partir de la década de los 50, del siglo pasado, se empieza a conformar el escenario comunitario como ese objeto de intervención, a la luz de las políticas sociales que empiezan a surgir, producto de lo que podríamos denominar la época del desarrollo, ¿no? La constitución de lo que fueron los organismos internacionales ligados a las políticas sociales, ¿no? A través de la constitución de lo que fue las Naciones Unidas, la OEA, y por supuesto todo el andamiaje de organizaciones supranacionales, ¿no? Algunas ligadas directamente, como el caso UNICEF, ligadas directamente a las niñeces, pero otras ligadas sobre todo a la constitución de políticas ligadas al enfrentamiento de la pobreza, la idea de promoción social, cómo aparece la idea de promoción social, ¿no? Y cómo a lo largo de las décadas, 50 en adelante, con una profundización muy importante en la década de los 60, se fue modificando ese paradigma del desarrollo a partir de las crisis, ¿no? Que empiezan a aparecer en ese mismo paradigma, y también en cómo se transforman los estados, se transforman las sociedades occidentales, se transforman las problemáticas, fundamentalmente a partir de la década 70, 80, y cómo se instituyen otros problemas, ¿sí? Entonces, de alguna manera, en el texto de Ana Arias hace un recorrido teórico sobre qué ideas centrales o ideas fuerzas se sustenta ese paradigma de política social. Y eso nos da el pie para trabajar algunas cuestiones que estuvieron planteadas de alguna manera en la clase, pero muy tímidamente, por una cuestión de tiempo, pero que sí tiene una referencia bibliográfica en la complementaria, que es un poco la discusión contemporánea sobre política social, en términos de paradigmas, de lo que podría ser un paradigma más ligado a la asistencia y la promoción, este paradigma que de alguna manera plantean los orígenes de la década de 50 y 60 Ana Arias, y que a partir de la década de los 90 se puede entender como un paradigma de políticas sociales basado en la focalización y en la selectividad, ¿no? Y un paradigma que piensa el territorio y la constitución del territorio y las políticas sociales a partir de la integralidad. Eso está bien desarrollado en el capítulo 4
del texto de Carlos Vilas, que se llama Después del neoliberalismo, que ustedes lo tienen en la caja de herramientas. Lo planteo como sugerencia a aquel o aquella que quiera profundizar uno de los temas que aparecen en el módulo como tema que es paradigma de la asistencia y el paradigma de la integralidad, ¿no? Es decir, aparece como tema, y está bueno que hay una referencia bibliográfica para que aquel que quiera profundizar un poquito sobre esa tensión entre lo que es un paradigma más ligado a la selectividad y la focalización, y otro pensando la integralidad de las políticas sociales, lo puede ver ahí. Si uno tiene que referirse a ese paradigma de la integralidad, en el caso argentino, lo va a ver cómo se va constituyendo, primero tímidamente, pero se va afianzando en el proceso de políticas sociales en el marco de los gobiernos kirchneristas, a partir de la constitución del Consejo de Políticas Sociales. Un ejemplo nada más, ¿no? A nivel nacional. Pero bueno, cómo dialogan los problemas en el territorio, que no son un problema de salud, no se puede ver como un problema de salud, un problema ligado a la niñez, un problema ligado a la educación, sino que hay problemas complejos que requieren intervenciones integrales y por ende intervenciones sobre la complejidad. Eso también lo podemos trabajar a partir de algún material que está en la bibliografía. Por último, que a nosotros nos parece importante es ver cómo aparecen en esas transformaciones socioterritoriales, las transformaciones de la política social, cómo aparecen en diálogo con las organizaciones sociales. ¿Cuál fue la transformación que tuvieron las organizaciones sociales, sobre todo en los últimos 20 años, ¿no? Tengamos en cuenta que lo que hoy tenemos en el territorio, sobre todo en los territorios de relegación más del tipo urbano o suburbano, quizás es diferente en espacios rurales, pero no tanto tampoco. Son organizaciones que en su gran mayoría nacieron a la luz de las luchas de la década de los 90, de enfrentamientos ligados a los temas del trabajo, y que se fueron reconvirtiendo, muchos de los cuales tomaron las temáticas ligadas a las niñeces y a las juventudes, fundamentalmente a partir del 2003, 2004. Obviamente hay una tradición de organizaciones directamente ligadas a las infancias, ¿no? Previas. Eso Claudia seguramente va a trabajar. Pero hay una importancia del tipo de organizaciones que se constituyen en la segunda mitad, fundamentalmente de la década de los 90, que rompen un poco la tradición de lo que era el trabajo comunitario de las organizaciones o de los partidos políticos hasta mediados de la década de los 90, ¿no? Hay todas unas teorizaciones ahí acerca de cómo la conflictividad social pasa de la fábrica al territorio, y bueno, en ese sentido nos pareció importante un texto del 2010, que es un capítulo que escribe Bárbara Dayan y Branco y otras compañeras, que refiere a una encuesta y a un trabajo de investigación que tuvieron en esos años desde la Universidad de Buenos Aires, de la carrera de Trabajo Social de la Universidad de Buenos Aires, sobre el origen y conformación de las organizaciones comunitarias de base territorial. Es decir, las formas y las razones que ellos encuentran en esa conformación de las organizaciones, las motivaciones que surgen al surgimiento de esas organizaciones, nos parecía que podía dar alguna pista para pensar los territorios. A nosotros nos interesa que ustedes piensen los territorios donde trabajan ustedes, en los que están ligados, con sus prácticas profesionales, sus prácticas políticas, sus diferentes experiencias. Entonces, que puedan, a partir de la lupa de ese material, pensar las organizaciones territoriales y pensar las relaciones con la política social de esas organizaciones. Y ahora sí, para finalizar, después tenemos otros dos textos más, que me parece que pueden aportar algún elemento. Uno que tiene que ver para pensar una de las cuestiones centrales que aparecen en el territorio, en relación a las políticas sociales, que son las dificultades ligadas a la accesibilidad de los servicios, ¿no? Es decir, muchas veces tenemos las políticas sociales, tenemos las instituciones, tenemos las territorializaciones, y sin embargo, hay grandes dificultades de que esos servicios, de que esas intervenciones, de que esas políticas sociales lleguen a quienes lo necesitan, ¿no? Bueno, ahí veo que hay muchos micrófonos abiertos. Les pido, por favor, que los puedan cerrar porque hay mucho ruido y me parece que hay compañeras que no están escuchando.
Bueno, en ese sentido, el tema de la accesibilidad, el tema de la pobreza, la accesibilidad en relación a estas transformaciones lo aborda en un texto Adriana Clemente, que está en la bibliografía complementaria, en un libro de Adriana Rothman, que se llama La participación como enfoque de intervención social, es un trabajo que viene haciendo Adriana Clemente sobre dos conceptos centrales, que son la pobreza persistente y el de accesibilidad. Nos parece importante el texto de Ana Gómez. Y por último, para bajar un poquito a lo que nos incumbe, que tiene que ver con las infancias y juventudes, de alguna manera trabajar la territorialización de las políticas sociales vinculadas a las infancias a través del texto de Magistris, ¿no? Que justamente es una presentación en una jornada de sociología, creo que es de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, y que de alguna manera nos permite pensar las cuestiones que veníamos trabajando en el módulo, ya más en relación a cómo se constituyen las líneas fundamentales de las políticas sociales de la infancia, los cambios de ley, etcétera, desde la década de los 90 hasta hace unos años, como para poder ejemplificar un poco. La idea es esa, la idea es que estos temas vinculados a cómo se constituye la comunidad como lugar de espacio de intervención, las ideas de los diferentes paradigmas en disputa en el territorio, en términos de política social, las ideas de accesibilidad, y cómo aparecen las nuevas organizaciones, es decir, las nuevas conflictividades, permitan a ustedes realizarles algunos aportes para poder vincular los diferentes módulos, el módulo 1 y el módulo 3, con este módulo, y poder abordar con menor dificultad las dos consignas que le planteamos como ejes centrales del trabajo final, que ya están en la solapa del trabajo final, y que es muy sencillo. Si quieren después lo abordamos después que trabaje Claudia. Bueno, yo dejaría acá, Claudia. Bueno, muy bien, gracias Claudio, gracias Ramiro, bienvenidos, bienvenidas a todos a esta materia. Gracias Mariana Chávez por la invitación. Yo no soy docente de la casa, pero encantada de ser docente invitada en esta carrera que están haciendo todos ustedes. Yo les voy a comentar 2 o 3 cositas y después les voy a pedir un diálogo a partir de una pregunta disparadora para que podamos abrir el debate y podamos abrir micrófonos y escucharnos en esta materia. En primer lugar, les cuento, yo les voy a hablar desde mi pertenencia a una comunidad de organizaciones vinculadas a la niñez y a las adolescencias en Argentina, que históricamente ha nacido como respuesta a la recuperación democrática, ha nacido como respuesta a lo que fue en su momento el fenómeno de los chicos de la calle, y que se conoce como Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo. Lo comento porque van a ver que va a tener una centralidad importante en esta parte. Voy a hablarles desde ahí. Entonces, al hablarles desde ahí, ustedes van a ver que el tipo de actividad o acción de las que les voy a hablar es el de respuestas comunitarias, no intervenciones. Nosotros damos respuestas comunitarias desde la propia comunidad a la que pertenecemos. Y en ese campo de las respuestas aparecen como una de las respuestas, cuando van madurando estas respuestas, aparece la organización con objetivos y con acción política, no solo acción social, sino con acción política. Algo de eso vamos a hablar. Y otra particularidad que tiene plantarme, digamos, pararme en ese lugar y desde ese lugar hacerles el relato, la otra particularidad que tiene es que vamos a hablar de acompañamiento, de construcción, o sea, vamos a ser pares de nuestros conciudadanos y conciudadanas, vamos a ser pares en el dolor, pares en los problemas y pares en el destino que seamos capaces de dibujar. Este es el lugar desde donde les voy a hacer los comentarios. La primera parte de, ¿cómo se llama? Claudio, Ramiro, ayúdenme. Esto es una materia y lo que hacemos cada uno de nosotros es un módulo, ¿no? ¿Es así? Ah, gracias, porque a veces me confundo las palabras. En este módulo particular hay una primera parte, en el que yo estoy acompañándolos a ustedes, hay una primera parte que hace la historia
que va recorriendo la historia de la organización comunitaria en Argentina, porque la organización comunitaria es producto de nuestros 200 años de historia y también de los 500 años de este continente, al menos en sus comunidades originarias más conocidas. Entonces, si no conocemos, si no revisamos esa historia, es muy difícil comprender qué pasó en el siglo XX, qué pasó en el desarrollismo, que recién comentaba Claudio, qué pasó después con el neoliberalismo. En el siglo XIX van a ver cómo damos cuenta de las sociedades de beneficencia que trataban, o las sociedades de socorros mutuos que las señoras, las damas de la caridad ponían en marcha, sobre todo cerca de las élites gobernantes o en la iglesia, pero también damos cuenta de que en el siglo XIX, sobre todo en la primera parte, pero durante todo el siglo XIX, había edades tempranas, pero no necesariamente infancia. Porque de hecho también había tamborcitos de Tacuarí y la batalla de Acostañú en la guerra de Paraguay, donde los chicos eran la soldadesca que acompañaba, incluso en el lugar del frente, llamado infantería, que el nombre no es una casualidad, tiene que ver con que los primeros, los que van a la línea de fuego, son los infantes. Ese lugar de la no infancia es un lugar que encontró distintos abrigos y protecciones. Si eras del pueblo absolutamente desamparado y en lucha, seguramente ese abrigo lo vamos a encontrar en las comunidades originarias, en las montoneras y en las distintas formas de organización de la nación criolla, sobre todo lo que eran los clanes familiares de abrigo, muy, muy difíciles de construir en un territorio en disputa, y también lo vamos a encontrar, sobre todo hacia finales del siglo XIX, infancias y adolescencias protegidas en colegios e internados, donde uno de los relatos más conocidos es la Juvenilia de Miguel Canet. Pero ser infante en esa época, ser joven, era un privilegio, no era un dato natural. Por supuesto que el siglo XX desarrolla muchísimas otras formas de organización comunitaria, ya desde fines del siglo XIX, con la llegada de la inmigración, todo lo que tiene que ver con el mutualismo, el cooperativismo, el surgimiento de las bibliotecas populares, el surgimiento de los clubes, tanto sea por colectividades que llegaban, o sea por la organización barrial, las sociedades de fomento o entidades de fomento que pactaban con el Estado el equipamiento de los barrios y de las nuevas urbanizaciones, y por supuesto después toda la riqueza que significó la comunidad organizada del primer y segundo peronismo, con sus unidades básicas y con la enorme tarea que lleva adelante Eva en la Fundación Eva Perón, que además rescata para un enfoque más comunitario, más solidario y más amoroso, lo que era hasta ese momento la atención de la infancia descarriada en institutos, macroinstitutos de menores, muy avalados o legitimados por la ley Agote o ley del patronato, y todo un discurso que había acerca de que los niños de la calle, los canillitas, eran un paisaje desprolijo, eran un problema de padres que no descuidados, digamos, que no desaprensivos con sus hijos, y que eso, bueno, el Estado tenía que encontrar la manera institucional de resolverlo. Incluso hasta se pensó, la misma persona que pensó y que nos resolvió la transfusión de sangre, es la misma persona, Luis Agote, que propone que los niños delincuentes se los encierre en espacios en la isla Martín García. Esto es lo que, esto es lo que viene a romper la Fundación Eva Perón, pero la revolución fusiladora da por tierra con todos estos avances y se vuelve a la idea de que las instituciones de menores son la resolución a este problema, y por supuesto muy lejos están de pensar en respuestas comunitarias a esta situación. Allí la cultura o los artistas logran alguna denuncia importante desde
las obras de teatro de Florencio Sánchez, por supuesto Crónica de un niño solo, de Leonardo Fabio, y posteriormente el Enrique Medina adulto, relatando la vida del Enrique Medina niño en institutos de menores en las tumbas. Todo, la Raulito fue una película emblemática, también en la década del 70, empieza a denunciar todo esto que pasaba en las macroinstituciones y en la forma en que el Estado resolvía el tema de las infancias. La dictadura dio por tierra con alguna primavera peronista del tercer gobierno, donde ya se abrían y florecían otro tipo de respuestas, y es allí donde madres, abuelas de Plaza de Mayo y organismos de derechos humanos, en el abrigo que hacen de niños y niñas con sus padres detenidos, desaparecidos, empiezan a aparecer tímidamente respuestas que luego van a demostrar su enorme eficacia. Allí, por supuesto, hay también películas y textos que dan cuenta de estas casas y que sería muy interesante que ustedes conocieran. Y también la sociedad, la comunidad, los barrios, dan respuestas, algunas de las que no hay registro, como son las respuestas de criar en comunidad, de familias abiertas que reciben en sus casas a pibes y pibas. Hay algún capítulo del libro Con ternura venceremos, que está en la bibliografía, que da cuenta de estos relatos de familias abiertas, algo muy, muy propio de los barrios populares, porque viene de la tradición de la crianza comunitaria de los pueblos originarios y de las comunidades criollas, donde abuelas criando es parte de lo natural, de lo sensato, de lo que debe ser, no como una excepción porque la mamá o el papá no están, digamos. Mamá, teneme el nene, que este chamamé no me lo pierdo, digamos. Criamos entre todos, para criar a un niño hace falta una aldea entera, dice una tribu africana, nosotros decimos hace falta un barrio entero. De esas crianzas surgen, sobre todo con la recuperación democrática, la apertura de casas por parte de personas que veían el fenómeno de los chicos de la calle, no como el escándalo con el que se presentaba, con el que los periodistas lo presentaban al fenómeno en los noticieros de la época, sino que lo empiezan a sufrir en carne propia como algo que no debía ocurrir, y son trabajadores que encuentran chicos en las estaciones de trenes, profesores que encuentran chicos deambulando por los pasillos de las facultades, un sacerdote en Berisso que encuentra a los chicos después de una misa de Nochebuena, maestros, maestras, docentes de los barrios, los que empiezan a abrir sus casas, a abrir casas al abrigo comunitario. Esas casas, la casa de Alberto Morlachetti, Pelota de Trapo, la casa del padre Cajade en Berisso, la casa del Lugar del Sol de Claudia Bernaza y Quique Spinetta, el hogar Mama de Juan Bonengels en San Martín, la casita del padre Elvio Metone en Virrey del Pino, la casa de Teresa, llevada adelante por una trabajadora de Moreno, Teresa Rodas, que se llevaba a su casa a los chicos que encontraba en su camino a la facultad y a su trabajo. Son casas que se abren intuitivamente a dar una respuesta a aquello que era como desconocido, que era un tsunami social, que eran los pibes que ranchaban en Constitución, en Retiro y Once, y a partir de esas respuestas intuitivas, primarias, con las herramientas que se tenían desde una extrema pobreza y compartiendo destino, se empieza a organizar lo que luego va a ser el movimiento nacional de los chicos del pueblo como respuesta política a eso que estaba sucediendo. Hay una declaración, que es una declaración que también ustedes la tienen a disposición en la caja de herramientas de Chicos del Pueblo, donde justamente se cambia la idea de chicos de la calle por chicos del pueblo en la consigna ellos son nuestros hijos, que es una consigna que se trabaja muy particularmente en un congreso de chicos de la calle del año 1988. Esa es toda una historia muy rica como para que ustedes la visiten, y por supuesto que el neoliberalismo hizo que las luchas de este movimiento referidas a la figura, a la creación de la figura del defensor o defensora de los chicos, y a la derogación del patronato y la creación de una legislación con enfoque de derechos, hizo que, a pesar de haber conquistado esas luchas, digamos, aquello por lo que se luchaba, a pesar de eso, la fragmentación social, la fragmentación de lo comunitario que sucede en el neoliberalismo de los 90,
hizo que estas conquistas no tuvieran su correlato claro en las respuestas comunitarias como las respuestas preferentes, referentes y prioritarias a la hora del abrigo de los pibes y pibas. En vez de dejar anclado en el territorio, en la comunidad, las respuestas, las prácticas que empezó a hacer el Estado en el marco de las nuevas leyes, muchas veces intervinieron en el territorio sin escucharlo previamente, sin mirarlo previamente, sin mapearlo y sin compartir destino. Estas dificultades han traído algunos equívocos a la hora de la implementación de la ley, pero el territorio siempre vence, siempre está ahí, es como el agua, siempre busca su curso, y eso hizo que en muchísimos territorios, tanto en la década del 90, pero sobre todo con la crisis del 2000 y a lo largo de los 2000, aparecieran enorme cantidad de respuestas comunitarias, aún en momentos de cierta bonanza económica, como fue el periodo 2003-2015, porque las respuestas comunitarias, tal como lo comenta el pedagogo Antón Makarenko, el gran pedagogo de la Revolución Soviética, siempre son necesarias. Las respuestas comunitarias no son únicamente aquellas que aparecen en periodos de retiro del Estado. Aún en los estados presentes, la alianza Estado-Comunidad es necesaria para darle a esas respuestas capilaridad y ternura. Entonces, no quedarnos con la hipótesis, que también es una hipótesis muy de los 90, de que la organización comunitaria solo sucede en épocas de retiro del Estado. La alianza Estado-Comunidad forma parte de nuestras hipótesis a la hora de poner en marcha políticas públicas referidas a los derechos de pibes y pibas. Esas respuestas que fueron apareciendo, y algunas históricas, nos reagrupamos, nos volvimos a encontrar como organizaciones de los chicos y chicas del pueblo. En nuestra declaración decimos somos hijos e hijas de una historia, nos ubicamos en América Latina, nos ubicamos en esta historia que les acabo de relatar, y por supuesto vamos pensando las respuestas de este tiempo. Yo prefiero dejar aquí, contarles que esta posición de ninguna manera es una posición anti-Estado. Soy trabajadora estatal, creo profundamente en esta alianza, pero sí creo que hay un desencuentro a resolver, y eso no es responsabilidad de trabajadores y trabajadoras, sino que es responsabilidad de la política. Y por eso nuestra vocación es política, y por eso muchos de nosotros aspiramos al poder, tratamos de representar en ámbitos del poder, en ámbitos donde podemos acceder por la vía democrática al poder, o a la cuota de poder que la democracia puede manejar, y desde ahí intentamos dar cuenta de este encuentro que se tiene que producir para que las respuestas comunitarias sean las respuestas que se reconozcan y se fortalezcan desde las políticas públicas. Hay otras comunidades, yo les hablé de la que participamos Mariana y yo, hay otras comunidades muy interesantes, Interredes, Red Sur, y sobre todo una que apareció en el último tiempo, desde hace 3 años, es el Hogar de Cristo, que en su lema, la vida como viene, toda la vida, todas las vidas, da cuenta de que son básicamente respuestas desde lo que se ve en el territorio. Desde ahí se diseña compartiendo destino. Así que no quiero dejar de nombrarlos porque son hermanos en este camino. Dicho esto, prefiero, si les parece a los compañeros, abrir un diálogo por el chat con preguntas, con reflexiones, contándonos qué de esto observan en sus territorios, o cuáles de las cosas que estamos contando no están presentes en territorio. Por supuesto, no he hablado de lo que ha sido el rol de la iglesia en esta conformación de comunidades, el rol de los salesianos, no he hablado de la escuela pública y su enorme rol en los barrios. Hay muchísimas cosas que no estamos diciendo. Te silenciaste. No sé hasta dónde se me escuchó, pero digo, hay muchas cosas que no estamos contando: el rol de la escuela pública, el rol de la iglesia, el rol de la congregación salesiana, etcétera, etcétera. Dicho todo esto, y que seguramente le pasa lo mismo a Claudia y a Ramiro, que también hay muchas cosas de las que no han dado cuenta por la brevedad de este encuentro sincrónico, prefiero que abramos un chat de intercambio para que ustedes nos cuenten en qué se sienten identificados, en qué no, qué dudas les aparecen, y luego invitarlo, por supuesto, lo mismo que hizo Claudio, a leer la bibliografía que les sugerimos. En el caso del libro Con ternura venceremos, que es la bibliografía obligatoria en mi caso, les pongo particularmente la lectura, les propongo particularmente la lectura de los capítulos 3 y 4, pero
es un libro fácil de leer, se puede leer todo, está todo online, está dividido por capítulos, se puede acceder fácilmente. Y por supuesto que la caja de herramientas de Chicos del Pueblo a disposición de todos y todas ustedes, incluido el poema pedagógico de Antón Makarenko, que no se lo pierdan. Bien, esto es todo por mi parte. Y dentro del poema pedagógico, la transformación que hace el grupo, la comunidad pedagógica de Antón Makarenko de un instituto de menores del viejo zarismo, porque a la Revolución Soviética le costó muchísimo poner en marcha sus nuevas formas de acompañar a niñeces y juventudes, lo mismo que a nosotros y a nosotras, porque el patronato todavía sigue aquí, con sus institutos y con medidas de abrigo que siguen desabrigando. Así que vamos por las preguntas, comentarios de ustedes y vamos abriendo los micrófonos. Bueno, sí, las invitamos y los invitamos a poder hacer preguntas, intervenciones, dudas que tengan, y a partir de ahí poder estructurar un poquito más lo que podamos devolver. Si no, nosotros podemos seguir hablando, ¿eh? Pero mejor que nos inspiren ustedes para guiar lo que vayamos diciendo a lo que ustedes tengan también interés en escuchar. Hola, ya que estoy, porque no Dale. encuentro la manito, cambié el celular y no encuentro la Dale, manito. dale. No pasa nada. Rompemos el hielo con vos. Bueno, nada, quedé fascinada con toda la historización que hiciste, Claudia. Es como, nada, es como que uno no puede unir tantas cosas a veces en... ¿Cuánto hiciste? 15 minutos, no sé, maravilloso. Una síntesis increíble. Y bueno, yo trabajo como orientadora social en escuelas en primarias y en secundarias en Avellaneda, hace bastante tiempo, 6 años más o menos, tampoco tanto. Pero bueno, he pasado por varias comunidades y bueno, he notado muchos cambios, pero esto que dijiste vos recién, de que el patronato todavía está acá, está súper arraigado, y también está muy mezclado con todas las cuestiones de conflictos de clase. La escuela todavía no ha resuelto muchísimos dilemas en relación al clasismo de su propio origen, de toda esta cuestión. Y nos pasa constantemente de que, bueno, tenemos que lidiar con la conflictividad en los barrios, pero sabemos que la mejor herramienta que tenemos son las organizaciones comunitarias. Sin las organizaciones comunitarias, porque son el nexo con las familias, sobre todo con las familias que, bueno, que atraviesan distintos conflictos con la ley sobre todo, y que están ya estigmatizadas con la cuestión de la negligencia. Todavía vemos en informes del servicio local, pero viejos, donde hablan de una negligencia, y nosotros tampoco podemos, a veces, en realidad no son del servicio local, en realidad miento, son ya de los juzgados, cuando ya está judicializada la situación. Y después nos cuesta un montón reconstruir los vínculos con esa familia, porque por ahí esas familias nunca tuvieron un buen vínculo con las escuelas. Familias que hace 10 años transitaron la escuela, 15 años, no hace tanto tiempo que transitaron la escuela, pero se nota mucho. Y las diferencias generacionales con los discursos súper enquistados de escuela que tiene que enseñar y que esto, que lo otro, realmente es como que cuesta un montón hacer entender a los docentes de que estamos ante otra realidad y que hay que empezar justamente a articular con las organizaciones barriales sin falta. Son nuestra herramienta. Sin eso no podemos resolver las contradicciones internas que tiene la escuela. Y que por eso, en parte de eso, no podemos resolver tanta conflictividad con las familias. Bien, Soledad, muchísimas gracias. Un comentario antes de darle la palabra a Teresa. Muchas gracias. Dos cuestiones respecto a Avellaneda en particular. Indagá mucho la historia de las organizaciones comunitarias en Avellaneda porque ha sido muy rica, no solo por la presencia del hogar Pelota de Trapo, sino por los hogares La Paz, del padre Helio, ya me acuerdo el apellido, y por la presencia de la Fundación Al Andar y la presencia de la Casa de Luis Espósito y una cantidad de organizaciones comunitarias. Con todas esas estamos trabajando, porque yo trabajo en Wilde, en el extremo, en Wilde trabajo en el centro. Bien, bueno. Trabajamos con todas esas.
es muy rica la historia de Avellaneda y de la línea sur en materia de respuestas comunitarias. Y también respuestas de convivencia que después se confunden en algunas elucubraciones tecnocráticas de los estados, se confunden como si fueran institutos de menores, y se les aplican las medidas de abrigo, los 180 días, las medidas de adoptabilidad, como si fuéramos el Instituto Gambier, generando un equívoco enorme acerca de la naturaleza de estas respuestas comunitarias. Y lo otro que te quería comentar es que, por supuesto, hay un enfoque de clase en el Estado. Quería ampliarte la mirada, el enfoque de clase no está solo en las escuelas. Nuestro Estado es un Estado de clase configurado en el siglo XIX, que a partir de luchas y gobiernos y acceso al gobierno de fuerzas populares, políticas de origen popular, logró algunas reformas, pero básicamente nuestro Estado es un Estado de clase y por lo tanto expulsivo por parte de las clases dominantes de lo que son nuestras clases populares. Así que es un Estado de clase y eso también abarca a las escuelas públicas y a los servicios de la nueva ley. Adelante, Teresa. Hola, buen día. La escuchaba por ahí a Soledad, ¿no? Cada lugar tiene su realidad. Yo trabajo en un servicio local en Bahía Blanca y nos pasa por ahí lo contrario, ¿no? De que las escuelas, cuando se encuentran con la vulneración, lo primero que aparece es la responsabilidad y la sanción hacia las familias, lejos de poder escuchar, ¿no? Y de contextualizar esa vulneración, aparecen los informes permanentes, y es lo que estamos tratando de trabajar y de articular, porque casi como se asocia la vulneración con la necesidad de separación. Hay equipos hasta que se animan a evaluar y a solicitar la medida de abrigo. Es terrible cuando en realidad la ley es clara que los servicios locales somos los que tenemos que adoptar estas medidas. Y por otro lado, es muy loco, porque yo te escuchaba y pensaba en un programa que todavía no lo leí bien y demás, aunar familias, donde desde el Estado nos confunden, ¿sí? Porque lo que he leído es que estas respuestas comunitarias que son fantásticas, que estamos tratando de acompañar, no con medidas de abrigo, ¿sí? Con medidas de protección ordinarias, que son las que no judicializan, ¿sí? Así es, esas son las que tenemos que privilegiar. Pero este programa, Claudia, este programa te dice que para que la familia, el abuelo, la tía, el referente que asumió y alojó, que tenemos que poner una medida de abrigo. Es tremendo, como muy loco. Entonces digo, el Estado, digo, la gente de las políticas públicas, digo, nos está como tirando ideas contradictorias. Digo, ¿cómo voy yo a poner una medida de abrigo en una respuesta que se dio, que lo único que tenemos que hacer es acompañar, digo, ¿no? Alojar a todo el grupo, pero no meter una medida de abrigo ahí en el medio de esto, porque la verdad que no tiene sentido. Y sin embargo, viene de provincia. Antes que cambies de concepto o que salgas de esta idea, tengan en cuenta el texto y la reglamentación de los artículos 6 y 7 de la Ley 26.061, sobre todo su definición de familia como entorno familiar comunitario, que incluye no solo a las familias por consanguinidad, sino a los referentes afectivos de la comunidad, a la hora de responder a esos pedidos que son ilegales. Eso es lo que te quería aclarar. Está mal interpretada la legislación cuando te piden esa medida de abrigo. Nosotros, ¿no? ¿Cómo hacemos para que esta familia, digo que muchas de nuestras familias no tienen los medios como para contener a ese nieto, a ese vecino, tenga los medios, si nos está diciendo la misma provincia que para contar con el programa UNAR tiene que haber una medida de abrigo de por medio? Es un error de la política pública, no es un error de la familia ni tuyo, es un error de la política pública y por lo tanto vamos por el poder. Vamos por la organización política para cambiar definitivamente las políticas de niñez de este país. Porque no están bien. No están bien. Y lo digo siendo parte de la fuerza política que gobierna, tanto en Provincia de Buenos Aires como en el gobierno nacional. Y nunca me lo he callado. Eso que pasa con el programa UNAR no está bien. Y en eso estamos discutiendo con el organismo. Imagínate la contradicción, digo, yo hace 15 años que trabajo en un servicio local y estamos tratando de alguna manera de trabajar con todos los efectores que puedan entender, porque siempre está permanentemente desde las escuelas, y el papelito, ¿por qué está con el abuelo? Y el papelito, digo, entonces intentamos, digo, a ver,
Esta es una respuesta que se dio de forma espontánea, lo que hay que acompañar, digo, pero no necesitamos el papelito permanentemente, porque Para si no, nada. ahí estamos metiendo al Estado, cuando en realidad es algo que la familia está decidiendo y que nosotros lo que tenemos que hacer es acompañar, no digitar, ¿sí? Pero la verdad es que es muy complejo, ¿viste? Porque nos cae un programa como estos, y digo, todo lo que venimos batallando hace un montón, digo, que es muy loco, digo, ¿cómo hacemos para acceder al recurso? Por supuesto que yo no haría una medida Activismo de abrigo, político, ¿sí? esa es mi respuesta al cómo hacemos. Activismo político, organicémonos políticamente. Perdón, Tere, pero prefiero que Sí, pasemos sí. a los otros que levantaron la mano para poder dar lugar a todos. Gabriela Matina. Buen día. Bueno, hablando un poco de los territorios, yo vivo en Azul, provincia de Buenos Aires, en el centro de la provincia, y es bastante distinto, digamos, de la compañera que habló recién, que es de Bahía Blanca. Venimos como también teniendo distintas miradas acerca de los territorios, ¿no? Porque también tiene que ver dónde estamos y en qué tipo de comunidades nos vamos construyendo nuestra práctica y bueno, y un poco esto que vos hablabas del desencuentro, Claudia, con respecto a la política pública, a los organismos que aplican esa política pública y a los usuarios, a los beneficiarios, como a los sujetos que son mirados, ¿no? Y que son intervenidos, porque muchas veces, bueno, yo trabajo en la justicia, trabajo en una defensoría, en una secretaría que se llama Secretaría de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y tenemos la herramienta de poder interpelar al Estado, tanto municipal como provincial, y con respecto a estos, a los DECs, a los derechos económicos, sociales y culturales que están vulnerados en muchas cuestiones que tienen que ver con la niñez y la adolescencia, y bueno, y las familias, ¿no? En ese camino trabajamos en distintas cuestiones con familias, pero específicamente trabajamos con el encierro. Ese es digamos, mi lugar específico y más, el que más me interpela a mí, básicamente. Y bueno, y pensando en todo esto, el tema del patronato, el tema del cambio de leyes, tenemos leyes como estrellas, la legislación de lo que es paradigma de la integralidad desde la justicia, pero bueno, tenemos el grave problema del clasismo y el grave problema de la desconfianza. Esto de trabajar, de pensar en ternura, pensar en intervenciones o en escuchar, Acompañamientos, en acompañamientos. Vamos por acompañamientos. Sí. También ayer leía que uno de los textos hablaba de estrategias de fortalecimiento de la trama social. Eso, cuando uno pensamos en trama, cuando pensaba también el tema del dibujo que tuve que hacer que lo hice sobre una institución, ni siquiera pude poner esa institución en mi comunidad, en un barrio, ¿no? Porque es una institución que está aislada, básicamente, a la que entran muchos actores, pero no sale nadie. Una institución dedicada al encierro, ¿no? De menores, el centro cerrado de acá de Lugones, que está acá en Azul, donde aloja a chicos con causas penales, adolescentes. Entonces, cuando decimos, nosotros nos ponemos en esta criticidad en nuestra práctica, es fundamental mirarnos primero a nosotros y decir, si bien queremos que se transforme, queremos un montón de prácticas, también tiene que ver con esta participación y tenemos herramientas para ejercer, para poder ejercer esta cuestión de decir, bueno, los consejos locales de niñez, por ejemplo, que están contemplados en la ley, ¿no? Yo no conozco en el centro de la provincia de Buenos Aires uno que funcione. No conozco, no hay, no existe, el Ejecutivo no lo convoca. Bueno, entonces hay muchas herramientas que están como desconocidas, y no ejercidas, no desconocidas, sino como devaluadas, ¿no? Y si no, se hace como que se hace. Entonces, en las políticas que estamos viviendo en niñez, en nuestra región, acá Compañera, vamos haciendo sí. un redondeo para que puedan hablar más compañeras. Sí, me parece interesante esto que vos, que desde todo, de pensarnos esto como también como
hablaba de intelectuales anfibios, ¿no? Que es una definición de Maristela Svampa, que entonces pensar como tener el pensamiento crítico, la capacidad de la intervención social, pero en otro sentido, en esto que vos decís, de acompañamiento, de escucha, y el tema de propiciar esa transformación política. Y eso es con la participación también, con la participación y no técnica, sino con una participación real donde se ponga en diálogo con la comunidad, siempre es con, ¿no? Bueno, eso era como una reflexión, y bueno, me encantó la materia, me está encantando, digamos, así que gracias. Muchas gracias, Gabriela. Yo no sé si Claudio o Ramiro quieren comentar algo sobre esto. Yo lo único que voy a decir es que sobre las instituciones de encierro, la mirada no es crítica de mi parte, mi mirada es devastadora, digamos. Hay que salir de ese lugar urgentemente. Hay otras formas de estar y acompañar a los pibes y pibas en conflicto con la ley, que es un conflicto que en realidad tiene la sociedad, no ellos, y que vienen de muchas ausencias del Estado previas, pero mil disculpas, no vamos a abrir ese debate sobre el tema del encierro y la discusión del encierro, porque merecería una clase específica sobre ese tema. Yo no sé si Ramiro o Claudio quieren comentar algo antes de ir a Lucrecia y a Marisol Burgues. No, pasemos, me parece, en el caso mío, pasemos a las compañeras, así pueden No, participar. yo solamente una cuestión muy, muy breve de lo que señalaba Gaby. Hola, Gaby. Me parece que, bueno, no conozco, digamos, sé por lector de diarios de la situación de las instituciones de encierro, pero me parece que hay algo de tu comentario que es bien interesante de pensar, que es, si efectivamente hablamos de conocimiento situado, etcétera, la situacionalidad propia de los territorios, de los barrios, ¿no? que evidentemente muchas veces tienen tramas singulares y específicas. Pongo un solo ejemplo que está totalmente alejado de la cuestión o no del todo, pero de la niñez. Si uno ve las organizaciones políticas territoriales del área metropolitana de Buenos Aires a fines de los 90, inicio del 2000, fueron, digamos, y que fueron agrupadas todas bajo la categoría piqueteros, por la prensa, en gran medida, tuvieron modos de organización política, modos de protesta, etcétera, singulares, ¿no? Muy singulares. Una cosa son las organizaciones del sur, otras las del norte, y otras de las del oeste del área metropolitana de Buenos Aires. Y eso tuvo que ver con entramados políticos, con tradiciones organizativas diferentes en cada lugar, con capitales de cada territorio, por ejemplo, un devastado, desindustrializado sur versus una zona distinta en el norte, y esos factores indudablemente ayudan a comprender una parte importante de las diferencias de movimientos sociales y políticos que todos eran cuestionadores del neoliberalismo, pero que tomaban formas distintas, que estaban entramados de manera distinta. Me parece que eso es un desafío interesante para pensar cada territorio de modo específico. Gracias, Ramiro, muchas gracias. Y no quiero dejar de decir que así como dije, el patronato todavía sigue aquí, vamos a decir, el normalismo y el higienismo de fines del siglo XIX todavía sigue aquí, pero sobre todo todavía sigue aquí. Adelante, Marisol. Sí, ¿qué tal? Buenos días. No, yo me voy a retrotraer a la anterior, la discusión sobre el referente afectivo, porque yo formé parte de la reglamentación de la ley 26061 y me surgió contarles cómo surgió el referente afectivo. Más allá de la convención, la ley era extremadamente desprolija cuando nombraba a los progenitores. Madre, padre, iba y venía, y precisamente en el artículo 7 solo hablaba de madre y padre a los fines de que el Estado los asista en la crianza del hijo. Entonces digo, no, compaginemos todo de qué se entiende por familia en esta ley, no era la intención de reglamentar todo, ¿para qué? Para que la abuela, para que la referente afectivo, y en eso pensamos mucho en las costumbres del norte. Así es. Donde está la madrina, la comadre, que es muy común, entonces en abarcar esa diversidad, y ahí nació esa figura del referente afectivo. ¿Qué pasa? Después a la ley se le dio una impronta muy desde el punto de vista de lo legal, desde lo técnico. No se la problematizó del modo que lo hacen los antropólogos hoy por hoy, ¿no?
que está muy bien. Entonces, claro, ahí cuando surgen todos los trámites administrativos empiezan las dificultades. Pero, por ejemplo, en la asignación universal por hijo, la pueden cobrar los parientes, el referente afectivo, pero hay que darle intervención al organismo de protección. Sí, pero muchas gracias por ese trabajo que hicieron, Marisol. Fue tremendamente clarificador, y si bien el patronato y las prácticas consuetudinarias le ganan a esa reglamentación muchas veces, gracias porque esté. Muchas gracias por eso. No, tuvo muy buena repercusión, uno se pone contento aunque nadie lo sepa. No, muy bien, tenés todas las razones para estar contenta. Fue muy importante esa reglamentación y esa clarificación. Adelante, Lucrecia. Bueno, yo quería contar un poquito mi experiencia, ¿no? Soy musicoterapeuta, trabajé en educación especial durante 11 años, y la verdad que tenía muy romantizado el concepto de infancia, ¿no? Eso me llevó a denunciar a muchas familias mientras estuve en educación. Después dejé de trabajar porque me sentí muy frustrada después de que falleció una niña, y cuando vuelvo a trabajar para el movimiento de los trabajadores excluidos en el barrio. Y me cambió un montón la cabeza, me di cuenta de que tenía un montón de prejuicios, ¿no? Empezaron a llegar niños de 2 y 3 años que venían solos al espacio. Y yo digo, ¿cómo esta mamá va a dejar a los nenes solos caminando en la calle, viniendo solitos al espacio? Y después me di cuenta que los nenes están re cuidados por el barrio. Hoy, después de 2 años y medio de estar en el barrio, lo que digo, no, esos nenes están cuidados, no vienen solos al barrio, están cuidados por los vecinos, están cuidados, y así en un montón de cosas. También como me di cuenta a lo lejos que está la escuela de las familias, ¿no? Que el trabajar en el barrio te acerca de una manera completamente diferente a las familias, ¿no? Ya no desde el lugar del prejuicio, de juzgar, pero sigo viendo a las mamás cuando tienen una reunión en la escuela que se arreglan para ir a la escuela. Cuando vienen al espacio vienen con la ropa que tenían puesta en la casa. Entonces ahí también digo, qué lejos que estamos como para trabajar verdaderamente en conjuntos, ¿no? Y después también pasa lo mismo tanto con el juzgado como con el servicio local, que acá en Azul se da una situación particular, y la quiero aclarar porque la otra vez cuando hice un comentario hubo algunas compañeras que no lo entendieron bien, pero la verdad que no se acercan a los barrios, no trabajan en el barrio. Entonces es como que es medio desesperante, porque vos estás hablando con personas que tienen un montón de prejuicios, ¿no? Y vos decís, ¿cómo vences esa construcción, no? A mí me sirvió estar en el barrio, ¿no? Para sacarme mis prejuicios, para desromantizar un poco la infancia, ¿no? Ver que los pibes se pueden cuidar solos también, y aceptar un montón de cosas que yo antes las veía como que estaban mal y que había que denunciar, y que esa familia era, no sé, pensaba, pobres pibes, mirá cómo están, los derechos del niño, los derechos del niño, los derechos del niño, era algo que tenía metido en la cabeza, y la verdad que creo que es en el barrio donde uno se saca los prejuicios, cuando conoces a las familias, cuando conoces que hay amor, que hay afecto, que hay imposibilidades que surgen de la misma desigualdad del sistema y del patriarcado, ¿no? Que es lo que nos viene condicionando desde hace años. A todos, ¿no? También a nosotros, porque también estamos atravesados y por eso tenemos también esos prejuicios, ¿no? Por cuestiones aprendidas. Pero nada, eso es. La verdad que fue el estar en el barrio lo que a mí me ayudó a desromantizar la infancia, a sacarme prejuicios sobre las familias pobres, por decirlo de alguna manera, ¿no? A pesar de que yo vengo de una familia que fue muy pobre y que tuvieron muchas carencias, ¿no? Bien, pero bien, Lucrecia. eso también tenía prejuicios, ¿no? Y después de decir, ¿cómo vences los prejuicios? Porque yo veo cómo los pibes se autoexcluyen en algunas actividades, porque es re difícil, porque es un ida y vuelta, ¿no? No solamente está el prejuicio del que tiene la posibilidad, también está el prejuicio del que no la tiene, contra el que no la tiene, contra el que la tiene, ¿no? Nada, Bien, eso. Lucrecia. Gracias, Lucrecia. 2 comentarios. Gracias por traer la palabra estar a las discusiones filosóficas más, digamos, del pensamiento occidental clásico, que son el ser o el existir, digamos, esencialismo, existencialismo. América le trae un pensamiento filosófico propio, que es el estar en América, el estar en su naturaleza, el estar a orillas del lago Titicaca, va a decir Rodolfo Kusch, ¿no? Ese estar te da una actitud contemplativa, pero no contemplativa en el sentido de pasiva, sino contemplativa de primero leer la realidad, leer dónde estás y desde ahí actuar. Así que gracias por traer la idea del estar, porque nosotros no bajamos a los barrios, no intervenimos en los barrios, ni nos acercamos a los barrios.
Nosotros estamos, vivimos en los barrios y con ellos compartimos destino. Nunca, perdón, nunca desde, nunca es desde afuera, nunca. Dicho esto, no es que los chicos se crían solos, que se te escapó por ahí, sino que están en un contexto de crianza comunitaria o barrial. Muy bien. Es increíble lo que me acaba de pasar. Me entró una mosquita, por eso la vi pasar y llegó a mi boca, por eso, perdón, la tos. Adelante, Cecilia. Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, en principio me resultó súper interesante, lo mismo que decía una compañera recién, el poder de síntesis, Claudia, que tenés para en un breve periodo de tiempo hacer como todo un recorrido, súper interesante, ¿no? Y muy atinado. Pensaba a lo largo de este Zoom, el poco conocimiento que tengo, no sé si mis compañeras también, yo vivo en la ciudad de Olavarría, en realidad en un pueblo, Olavarría está compuesta por distintos pueblos, y trabajo en el servicio local. Esta especialización la hacemos 6 compañeras que también trabajan en ese espacio. Y pienso en el poco conocimiento que tengo del origen de las organizaciones comunitarias o sociales en Olavarría, ¿no? Y un poco pensaba, bueno, ¿cómo habrán surgido? Hay como toda una historicidad de la que hablaba, no recuerdo bien si Ramiro o Claudio, pero en Olavarría lo asocio más a la militancia. De hecho, desde los servicios locales estamos trabajando en reuniones, en el diálogo permanente para poder, tener como un registro de qué organizaciones o qué otros espacios tienen las personas con las que trabajamos para tener una llegada diferente, ¿no? Y que el poner del cuerpo sea desde otro lugar. Y no sé si en Olavarría hay organizaciones que trabajan específicamente con infancias y juventudes. Sí hay muchas organizaciones que trabajan con personas en situación de vulnerabilidad, por ejemplo, asociadas a consumo problemático de sustancias, o personas que han recuperado la libertad recientemente y la idea es poder incorporarlas al ámbito laboral. Pero bueno, me parece que poder tener conocimiento de esos espacios nos permite llegar a los grupos familiares y tener un acompañamiento completamente distinto que si lo hacemos desde la soledad de entrevistarlos, no pudiendo comprender, ¿no? ¿Cuál es la dinámica de ese grupo familiar? ¿Con qué personas se relacionan a diario? ¿Con qué otros referentes afectivos, si es que hablamos de eso, pueden llegar a contar al momento de pensar una estrategia en conjunto? Muchas gracias, Cecilia. 2 comentarios. Qué enorme alegría nos da, supongo que a Ramiro y a Claudia también, hablo por los 3, que estés pensando lo que estamos hablando para pensarlo en tu propio territorio. En tu caso, la historia de las organizaciones propias de Olavarría. Lo que vamos a aclarar respecto de esta historicidad es aquello que nos señala Benedetto Croce cuando dice toda historia es contemporánea. La historia se da en el presente por capas superpuestas, con lo cual, tanto en Olavarría como en cualquier territorio, están conviviendo sociedades de beneficencia, sociedades de socorros mutuos, las viejas sociedades de fomento, los clubes y la organización popular un poco heterodoxa, desordenada de este tiempo. Lo comento esto porque no es que se dieron en etapas estos momentos históricos y después esa etapa cerró. Esa etapa dejó institucionalidad en la trama que hoy ustedes van a visitar. Entonces, saber en qué momento nacieron, con qué impronta nacieron, también te va a ayudar a comprender cómo actúan y en qué habría que transformarlas también, ¿no? En qué aspectos habría que transformarlas o reconsiderarlas. De hecho, está sucediendo un fenómeno muy interesante en este tiempo, que viejos clubes vacíos, sociedades de fomento vacíos, están siendo ocupados por una nueva generación de dirigentes que incluso en algún caso tienen la astucia de presentarse a las elecciones del club o presentarse a las elecciones de la sociedad de fomento y lo revitalizan. Así que qué lindo que lo vayas a estudiar esto en Olavarría, digamos. Analía Montero. Bueno, muchas gracias. Hola, buen día. Bueno, yo trabajo en el servicio, quería comentar, tengo en el celular y en la compu porque si me ando moviendo por la casa sigo hablada, entonces me hace un poco de eco. Les quería comentar mi experiencia. Yo hace 10, 12 años, 12 que trabajo en el servicio local de Moreno, casi toda una vida,
y siempre intentamos trabajar con los referentes comunitarios, digo. Yo hasta hace poco estuve coordinando Cuartel Quinto, el servicio local de Cuartel Quinto, y digo, lo comunitario tiene un peso muy, muy grande, y digo, el trabajo era con lo comunitario, era poder entender la idiosincrasia, por darle un nombre, de las familias y de los pibes con los que trabajamos, y en razón de eso, poder hacer las mejores intervenciones posibles, ¿no? Porque hace un rato escuché como alguna crítica, como siempre, hacia el servicio local, y digo, bueno, se intenta trabajar de la mejor forma en el servicio local. Para mí los referentes afectivos comunitarios son una pata para el trabajo sumamente importante, porque sin ellos muchas estrategias e intervenciones serían de imposible, ay, no me va a salir la palabra, sería imposible llevarlas a cabo, ¿no? No te escucho, Claudia. De imposible cumplimiento, te estaba así Claro. de apuntadora. Sí, digo. Y ha sido, cuando empecé a tomar, digo, por ahí, mi primer momento en el servicio local fue en un territorio que no había tanto trabajo de las organizaciones comunitarias, ¿no? Y al tomar contacto con las organizaciones comunitarias, pude nutrirme un montón de todo el trabajo que hacen, y de trabajar en conjunto con ellos, ¿no? Por ejemplo, no sé, de hacer visitas. Me tocó ir un sábado al medio de Cuartel, que se largó una tormenta, y fui con un referente comunitario, digo, porque si no, no tenía forma de acceder a esos niños. Y nos sentamos y estuvimos charlando, digo, y era la forma. Pues se me viene a la mente porque ese día tuvimos que salir corriendo porque se venía una tormenta y estábamos muy, muy adentro de Cuartel, y no había forma de salir, si no salíamos antes de que se pusiera más heavy la tormenta. Pero bueno, digo, esto en lo cotidiano, nosotros, nuestros equipos, lo trabajamos mucho. No nos son ajenos. Bien, bien. Es lo importante. Sí, Analía, una aclaración. La crítica no es a los servicios locales y zonales, sino al sistema. Y la crítica es política, la responsabilidad política, no la responsabilidad de cada trabajador que hace lo mejor que puede desde las herramientas que tiene, y por supuesto desde las orientaciones que tiene o no tiene. Porque cuando no hay orientaciones explícitas, juega lo consuetudinario. Porque en ciencias sociales y en la acción social no hay vacíos. O sea, se juega con las prácticas del patronato si nadie te orienta otra cosa, o se juega con nuevas prácticas a partir de las astucias, inteligencias de los trabajadores, cuando se ha corrido la responsabilidad política. Así que la crítica es a la responsabilidad política, quería aclarar, no a los servicios locales en particular. Y lo segundo es que tampoco romantizamos, eso estuvo muy bien Lucrecia cuando comentaba de no romantizar las infancias, tampoco romantizamos a las organizaciones comunitarias. Somos personas de carne y hueso, con nuestros malhumores, cuando decimos hay que hacer hay que basarse, hay que acompañar a las organizaciones, lo decimos desde el conocimiento de las luces y sombras de la condición humana, que va a traer conductas o comportamientos no siempre lo más deseables, tanto en las organizaciones sociales como en las estatales. Lo aclaro porque también puede aparecer una suerte de romantización de lo comunitario que no colabora. Vamos a hacer una moción de orden, porque Gabriela pidió de nuevo la palabra, nos quedan unos 20 minutos aproximadamente, no sé quiénes más quieren pedir la palabra, además de Gabriela, para que después Claudio y Ramiro también puedan hacer una última devolución, y yo también. ¿Alguien más va a pedir la palabra, además de Gabriela? Bueno, parece, no sé, a ver si en el chat hay alguien más. Bueno, vamos con Gabriela, y si alguien más quiere hablar, lo haría ahora, y después ya haríamos el cierre con avisos parroquiales y algún comentario o devolución sobre todo lo charlado. Adelante, Gabriela. No, escuchando a los compañeros de los servicios locales, bueno, me parece interesante pensar cómo nos cuesta reconstruir esta trama, no solamente con la familia, sino con las instituciones.
Bueno, desde mi experiencia personal, yo trabajé como más de 10 años en una organización social desde el 2003 hasta el 2015, y testeábamos, era una muy buena, sobre todo, testeábamos política social, desde las organizaciones sociales, política pública, no política social. Y en ese testeo era el trabajo conjunto con referentes quienes escribían las políticas públicas, quienes estaban en ese entramado, digamos, político y de construcción política, también estaban con nosotros como organizaciones pensando en conjunto, testeando experiencias territoriales situadas, porque no todos somos iguales, no estamos todos destinados, eso es muy importante, pensar la diversidad de los espacios en los que trabajamos y los territorios, porque la densidad de población no es solamente, no es un único dato que hay que tener para pensar política pública. Quería decir eso también porque, vuelvo, en los consejos locales de niñez, si todos nos pudiéramos poner a trabajar en esos espacios que son contemplados por la ley, podríamos tener más conocimiento de quienes estamos conviviendo en una ciudad como La Barría, Azul, como en la región también, y tener un diálogo más fluido, más ameno y más amoroso, ¿no?, entre las instituciones, y no pensar ni trabajar con la mirada de la desconfianza. Vuelvo a esa palabra porque la desconfianza a veces no es solo con las familias con las que trabajamos. Partir de la desconfianza no construye nada, sino que al revés, hay que escuchar, hay que mirar y hay que, sin romantizar obviamente, pero y sacar la emotividad, esa emotividad que nos da como esta cuestión de la caridad, que también es importante, correr ese velo y mirar que lo tenemos adelante, y que ahí siempre hay para construir, si no, volvemos a las viejas prácticas de Cáritas, ¿no?, entre comillas. Bueno, nada, Sí, es una reflexión. no, sí, gracias. Gracias, lo que sí, que resulte claro, que más allá de los voluntarismos individuales, nosotros propiciamos que el amor, como categoría propia de lo que ha sido la doctrina o la filosofía de Eva, de Evita, y la ternura como categoría propia ya de la recuperación democrática, pero también del Che Guevara y en nuestro país de Alberto Morlachetti, sean categorías políticas, no romantizaciones, no digamos, emociones, sentimientos que podemos poner en juego, no, sino que tanto el amor como la ternura formen parte de las categorías políticas con las que se diseñan políticas públicas, con las que se accede al poder y con las que se acompaña a las comunidades y a los pibes y pibas. Dicho esto, si les parece, pasemos entonces a que Claudia y Ramiro hagan también una devolución general, y después yo también haría alguna devolución y ya vamos cerrando. Claudia, solamente antes de pasar a eso, había visto un mensaje de Blas en el chat que decía que le gustaría decir algo, no sé, quizás si Blas estás por ahí, ¿nos escuchás? Ahí está. Adelante, Sí. Blas. ¿Qué tal? Buen día. Dale. Les quería contar que los estoy escuchando todo el rato, y yo tengo la suerte de trabajar desde una asociación civil, que me parece que es como un espacio que tiene que ver con todo lo que estamos hablando. Soy psicólogo, nosotros damos tratamientos de atención a niños de entre 6 y 12 años más o menos, y niñas, ¿no? Y lo que siento que quiero compartir es que esto es como un dispositivo pensado, creado, que se fue desarrollando obviamente en el tiempo, pero que al mismo tiempo articula lo que estamos hablando, la sociedad, la problemática, la necesidad que hay de intervención. Con esto que hablábamos también de las intervenciones ordinarias, no pensar la intervención como intervengo y cambio el mundo, sino hacer ese acompañamiento, ir trabajando, ir sosteniendo en un proceso terapéutico toda esta articulación entre las oficinas provinciales, las locales. Trabajamos con escuelas, con equipos de orientación de escuelas. Lo que pasa es que, bueno, queda la sensación del impacto que tiene todo esto, ¿no? Entre las altas, las bajas de tratamiento, escuelas que se acercan, escuelas que se alejan. Es difícil. ¿Lo perdimos a Blas, puede ser? Me parece que se cortó, sí.
Ahí. A ver ahora. Dale, Se cortó en un momento, Blas, al final. al final. Bueno, que quería compartir eso, pero al mismo tiempo, como les decía, me siento un privilegiado de estar en el lugar, porque es una organización que tiene como 20 años trabajando en infancia. Como decía recién la compañera del sur, yo estoy acá en la ciudad de Mar del Plata, funciona en Mar del Plata, en Tandil. En un momento tuvo sede en Balcarce también. Y nada, somos psicólogos y artistas que se diseñó un dispositivo y se sostiene, como un modo de intervenir, ¿no? Eso quería compartir. Gracias, muchas gracias, Blas. Bueno, Ramiro, Claudio, ustedes harán sus reflexiones o si tienen algún aviso que pasar también. ¿Querés que vaya yo, Claudio? Bueno, dale. No, yo más que todo preguntaría antes, me parece que las intervenciones de todos, además de diferentes experiencias, son colegas y profesionales de diferentes campos que tienen experiencias en los territorios, en las instituciones. Seguramente tendrían mucho para aportar, podríamos estar charlando todo el día. Invitar a la lectura de los materiales, invitar al recorrido de la materia, pero preguntar sobre todo si pudieron ver las consignas del trabajo, digo porque no vamos a tener otro encuentro sincrónico, entonces igualmente lo podemos resolver vía consultas, no hay problema, pero si tienen alguna duda con respecto a cómo estamos planteando el trabajo final para aprobación de la materia, si tienen alguna duda puedan plantearlo. Nosotros estamos pensando algo relativamente sencillo, por alguna manera de decirlo, donde puedan expresar a partir de dos ejes centrales un trabajo, ¿no? Que sea un trabajo grupal, aproximadamente en 6 o 7 páginas, como mucho, en la que puedan contar un poco lo que son las expresiones del territorio actual en el cual se desenvuelve, en el cual tiene relación, en las transformaciones, los actores, el papel de las organizaciones, bueno, los abordajes, y damos, digamos, ahí libertad que lo puedan encarar a partir de esas dos consignas en diferentes grupos, ¿no? Pero bueno, queríamos preguntar si tenían alguna duda respecto a eso o respecto a alguna otra cuestión. Pero no, me parece que los aportes que hizo Claudia recién, a partir de las intervenciones que ustedes tuvieron, en mi caso por lo menos estaría cumplido un poco el objetivo de la clase, del espacio. No sé, Rami, si querés. Sí, no, algo muy breve. En primer lugar, agradecerles por estar ahí del otro lado. Me parece que las historias que compartieron y las experiencias y las reflexiones que van surgiendo a partir del propio ejercicio profesional son súper interesantes. Yo, como les decía, y decía Mariana en la presentación, no es un tema que yo trabaje, no lo trabajo como Claudio y Claudia. Aquí quienes saben son les Claudies. Yo solamente quería, digamos, también me parece muy interesante el hecho de que personas que están trabajando muchas veces en organismos similares, en distintos lugares de la geografía de la provincia, puedan compartir esas experiencias. Me parece que eso también es súper enriquecedor y después de este encuentro me voy con eso en la cabeza, ¿no? Me pareció que había contrapuntos incluso, experiencias diferentes en cada lugar, qué pesaba más en cada lado, y había también muchos puntos de encuentro sobre problemas como lo decía Claudia, ¿no? de cómo se organiza políticamente todo el tratamiento de las infancias, y bueno, me parece que ahí hay algo, una ganancia colectiva que es muy buena. Y lo último que quería señalar, solamente una reflexión muy rápida a partir de los dibujos que hay, que varias subieron, que son muy distintos, incluso son muy distintos hasta en el propio formato. Hay desde fotos de WhatsApp hasta PowerPoint, pasando por PDFs y Word, pero y más allá de las diferencias y de las singularidades, incluso algunas escribieron algún relato que imagino que puede ser útil también para el trabajo final. Ahí Jessica no se tiene abierto el micrófono. Solamente quería decir dos cositas que me parecían de los dibujos que son interesantes para seguir pensando. La primera es que en la mayoría de los dibujos, lo que organiza el territorio puede adquiere escalas muy distintas, desde una institución hasta toda una ciudad.
en los dibujos de ustedes, pero lo que en gran medida organiza esos territorios en sus dibujos son los entramados más institucionales, ¿no? Entonces ahí digamos, escuelas, hospitales, centros de atención, etc. Y no aparece tanto, o en muy pocos dibujos aparecen organizaciones comunitarias como las que veníamos hablando a partir de la exposición que hizo Claudia. Eso me parece que es un punto interesante para pensar, ¿no? Y la otra cuestión que me parece bien interesante de los dibujos es que muy rara vez aparecen ustedes, ¿no? Es decir, esto por supuesto tiene que ver con que Claudia lo dijo muy bien, ¿no? La acción social no ocurre en el vacío, sino hay algo viene a llenar esa acción, ¿no? Alguna idea. Si no hay una direccionalidad política clara, institucional, algo lo llena. Y bueno, y obviamente ahí está pesando claramente la perspectiva, ¿no? La perspectiva cartográfica, donde uno se separa del objeto que dibuja, ¿no? Eso que hemos aprendido a través de los mapas desde Mercator para acá. Pero que es interesante porque además entra en tensión con la idea esta del estar, ¿no? Del estar en los lugares, de estar en las instituciones, de estar en la comunidad, de estar en los barrios. Bueno, y solamente eso, me parece que hay algo para seguir pensando. Quizá el desafío es cómo podríamos hacer un dibujo en el que estemos también nosotros mismos, cada una de nosotros, y la relación que tenemos con el entorno, con las instituciones públicas, con las organizaciones comunitarias. ¿Qué forma tendría ese dibujo, ese mapa o lo que quisiéramos hacer? Me parece que hay algo para seguir pensando en relación con los temas del seminario. Nada más. Bueno, gracias, Ramiro. Claudio, la verdad que sí, comparto con Ramiro estas últimas reflexiones y me encanta que María Clara Farías te responde ahí en el chat. Me pondré a dibujar situándome allí, pero te doy una novedad. Nosotros como Chicos del Pueblo fuimos a reclamar al mapa que estaba haciendo el Ministerio de Mujeres y Géneros de la Nación, que no aparecían geriátricos, aparecían instituciones públicas y no aparecíamos las organizaciones de la comunidad. Fue un reclamo, fue atendido, nos sigue costando, y en contraposición quiero celebrar el mapa de las organizaciones sociales del conurbano bonaerense que lleva adelante el Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento. No se pierdan ese trabajo que se hizo con las organizaciones comunitarias. No se lo pierdan porque es maravilloso. Digo para poner dos casos bien contrapuestos. Dicho esto, creo que nosotros estamos recién empezando a desarmar aquello que es como lo vuelvo a insistir, como capas superpuestas de un viejo patronato que se resiste a morir, diría Gramsci, y un nuevo orden al que le cuesta nacer, digamos, ¿no? Entonces, me parece que nosotros estamos en esa bisagra. Siempre esa es la típica bisagra histórica, ¿no es cierto? Siempre estamos en periodos de transición, pero creo que tenemos allí una responsabilidad. Digamos, nosotros no estamos estudiando estos temas como adorno para nuestros currículums. Nosotros los estamos estudiando para transformar el mundo en que vivimos. Así que para transformar ese mundo hay que estar en ese mundo, hay que conocer su historia, y hay que acompañar las respuestas que la propia sociedad se da. Como bien Ramiro insistió, y vuelvo a insistir, la acción social, siempre existe acción social. No existe omisión en la acción social. Y como siempre existe omisión social, y si hay omisión de la política, va a haber otro sujeto que haga la política, siempre hay un enfoque dando vueltas por ahí, en la acción social. Revisen esos enfoques, revisen cuánto se ha abandonado una direccionalidad política, qué tan débil es la direccionalidad política del Estado, porque por supuesto el mercado siempre está allí agazapado, y el neoliberalismo también, para poner sus propias reglas a la acción social, pero no las va a declarar, las va a ejercer, y punto. Así que nosotros acá estamos estudiando para transformar la realidad. Vuelvo a insistir en eso. Les deseo lo mejor, no solo en esta diplomatura, en esta carrera, en sus trabajos para nuestra materia, sino que les deseo lo mejor en las transformaciones que ustedes puedan llevar adelante desde los lugares donde están. Y por supuesto también quiero hablar en nombre de Claudio y mío propio, también de Ramiro. No solo estamos a disposición para las cuestiones puntuales de los trabajos de la materia, sino que también quedamos a disposición de a quien más. En mi página, en la página de Chicos del Pueblo están los datos de contacto.
y esos quedan allí para siempre. Me gusta pensar la pedagogía o la educación popular como algo permanente, y en eso también quiero ser muy clara. La acción comunitaria genera pedagogías muy alejadas muchas veces de estos ámbitos universitarios, salvo cuando existen las Mariana Chávez que las logran acoplar. Pero bueno, desde ese lugar de la educación popular, que se piensa a sí misma como permanente, quedamos a disposición de todos y todas ustedes de aquí en más. Y en la materia específicamente, por supuesto, sobre todo Claudia y Ramiro, que están en el día a día de los trabajos de ustedes. Así que muchas gracias, y abrimos los micrófonos para saludarnos o para hacer los últimos comentarios, si les parece. No sé si ellos pueden abrir los micrófonos o si los tengas que abrir vos. No, pueden abrir. Bueno, me resultó muy interesante la clase, les agradezco mucho a todos y está bueno poder contar con ustedes de acá en el futuro, digo, porque las intervenciones, hacerlas solos es imposible y tiene mucho de lo artesanal, ¿no? Por supuesto. Entonces eso pesa mucho. Yo siempre, cuando mis equipos los veo, que las chicas por ahí dicen, bueno, pero no pudimos esto, no pudimos lo otro, y siempre les digo, chicas, con lo poquito que pudimos hacer, le cambiamos la vida a un pibe, y eso es un montón. Totalmente. Claro es que un sí. montón. Bueno, gracias. Gracias a todos y todas. Bueno, muchas gracias a todos por la atención. Muchas gracias. Muchas gracias. Le deseamos Chau, el chau. mejor Muchas gracias tránsito. a todos. Chau, Buen fin chau. de semana. Hasta luego, buen fin de semana. Buen fin de semana. Gracias. Chau, chau. Nos vemos.